Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda vuelta nada está dicho. Hoy tenemos un programa muy especial. Va a estar con nosotros el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, actor y director. Vamos a hablar de lo que está haciendo hoy por hoy también en lo suyo. Va a estar también con nosotros el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, a propósito de las clases semipresenciales que se anunciaron esta semana en la región Arequipa. Y finalmente va a estar también la virtual congresista de izquierdas, Sigrid Bazán. Ella fue elegida por Juntos por el Perú, agrupación que llevó sin éxito a Verónica Mendoza a tentar la presidencia de la República por segunda vez. Juntos por el Perú está anunciando que, o por lo menos el Nuevo Perú, que van a respaldar la candidatura de Pedro Castillo. Movimientos de una tienda y también de la otra. En el caso de la señora Fujimori, algunas fuentes nos adelantan, nos anticipan de una suerte de cambio de estrategia de cara a lo que serán los días decisivos de esta segunda vuelta. Pero tal como lo acabo de decir, comienza este programa y tengo el gusto de presentar a Salvador del Solar, actor, director y expresidente del Consejo de Ministros. Salvador, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Jaime, buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Bueno, primero que nada, felicitarte porque estás en lo tuyo. Estrenaste el último sábado Yo Sina, el poeta, así el poeta entre paréntesis, que es, para hacerlo breve ante el público, un pequeño personaje con poca participación extraído de la obra Julio César de Shakespeare, ¿verdad? Y que fue amplificado por Tim Crouch, el británico, en el año 2012. Fue reescrita incluso, entiendo, en el 2020 para las pantallas que usas en la obra. La vi el domingo, muy buena. Qué bueno. Sí, sí. Me he quedado gratamente sorprendido con tu performance porque es un unipersonal, ¿verdad? No es fácil sostener solo un guión, como no es fácil tampoco trajinar para los peruanos esta segunda vuelta, con el guión de la segunda vuelta. Apunté algunas frases de Sina. Esta, por ejemplo. O sales y eres parte de los acontecimientos, o te quedas en casa encerrado como si no existiera lo que sucede afuera. Es como si Sina le hablara a los peruanos, y tú interpretas a Sina. ¿El guión te sonaba por ratos a la realidad peruana de hoy? Muchísimo, muchísimo. Era algo que permanentemente conversamos con Lucho Tuesta, el director, quien me propuso hacer la obra junto con el Teatro Británico. Y efectivamente, así como Julio César es una obra de Shakespeare que tiene resonancia universal y además a lo largo del tiempo, por eso es un clásico. De la misma manera, esta obra, que toma un personaje de esa obra, creo que suena de una manera que se siente muy familiar, no solo en nuestro país, pero también en nuestro país y en nuestro momento. Ahora, la obra propone hacer un poema, no voy a spoilear, pero dices bien que no tenemos que escribir poesía para ser poetas. Ahora, pero la poesía ha entrado a la campaña. El equipo de Castillo ha recogido un lindo poema de Galeano, Los Nadies, ¿no?, para dar un mensaje muy puntual en esta campaña. No lo voy a leer todo, pero aunque, digamos, soy de los que pienso que debería leerse más poesía en televisión. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Un Estado indolente, élites que no la vieron, la intelectualidad por su lado, los buitres medrando, y ahí al ladito los nadies. ¿Qué ha fallado para ti para haber llegado a donde hemos llegado? Creo que y es algo que también plantea la obra y que creo que también resulta aplicable a nuestra realidad, hay una sensación de circularidad, una sensación de déjà vu, como plantea la obra. Ya estuvimos aquí. ¿Cuántas veces hemos estado aquí? Creo que tu pregunta es muy pertinente y al mismo tiempo difícil de contestar. ¿Qué es lo que ha fallado? Creo que no es una sola cosa, pero lo que sí creo que podemos atestiguar como peruanos por lo menos, y creo que nos toca hacer un esfuerzo de tratar de darnos cuenta por qué estamos una vez más ante una disyuntiva tan parecida a la que hemos tenido otras veces, incluso recientemente. Y parece que no hubiera un esfuerzo suficiente entre todos los peruanos por encontrarnos, por reconocernos y quizá fundamentalmente por escucharnos, porque el otro día el politólogo Alberto Vergara hacía mención a una canción de Leonard Cohen y decía, es como una nueva piel para una antigua ceremonia, para una vieja ceremonia. La situación es la misma, los rostros pueden cambiar.
qué cosas estamos dejando de hacer como peruanos desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde el empresariado, para que este reclamo que genera muchas veces tanto miedo, a veces un miedo exagerado, aunque creo que siempre puede encontrarse fundamentos, para que enfrentemos otra vez una decisión de, uy, no, hay que actuar por miedo. ¿Por qué el miedo vuelve a cumplir un rol en una segunda vuelta? Otra vez. Creo que es por falta de escucha, por falta de reconocer errores que nos atraviesan desde que somos república, por lo menos. Bien dices, es decir, son errores reiterativos, repetitivos, que a veces voces distantes, ¿no?, que no se les coloca en el centro del debate, lo anticipaban y sencillamente todo ha ido desde... Yo siempre recomiendo cada vez que puedo El último bastión porque parece que fuese lo mismo, ¿no? Parece que estuviésemos todavía en 1820, en 1821, las élites por su lado, el pueblo por el otro. Por eso insisto, ¿qué puede haber ocurrido que no hemos hecho? Es decir, ¿qué debimos haber hecho como sociedad que no hemos hecho para enfrentar cada 5 años esta disyuntiva? Que hoy por hoy ciertamente, además creo que faltó un elemento en tu análisis, si me permites, que es que cada 5 años se agrava más esos abismos. Y 5 años atrás extrañamos el abismo del año anterior o de la elección anterior y así sucesivamente. Es decir, no es que sean abismos tan crudos, ¿no?, tan farragosos, tan infernales, ¿no?, sino que se van haciendo así, porque no tomamos alguna decisión o no hacemos algo para cambiar. ¿Qué es lo que falta para ti? Es complejo responder, como te decía, pero sí podemos hablar de algo concreto, como por ejemplo un Estado presente, efectivo, que atienda las necesidades mínimas de una manera mínimamente digna. Creo que en los últimos 30 años hemos descubierto todo el potencial del mercado, que era un potencial que no aprovechábamos digamos, en los 80s, terminan los 80s, nos abrimos al mercado y creo que los peruanos podemos reconocer muchas de las cosas buenas que nos ha traído abrirnos al mercado, pero pareciera que en el camino hemos renunciado a la idea de que hay un rol para el Estado. Y esto no está ocurriendo solamente en el Perú. Estamos viendo en este momento lo que está pasando en Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. Es también un retorno de un rol del Estado que quiere acercarse a sus ciudadanos y a sus necesidades. Eso no quiere decir que hay que olvidarnos del mercado. Creo que el desafío que tenemos hoy por hoy es un desafío, como creo que bien plantea tu pregunta, de ver qué cosa no hemos hecho y no hemos escuchado y al mismo tiempo qué cambios se hacen necesarios a partir de esa escucha, conservando lo positivo que con tanto esfuerzo hemos construido. No es fácil de responder, pero creo que el ejercicio va más por ahí que por decir, chao mercado, ahora todo Estado. Claro. O sea, no volvamos también a donde ya en el pasado hemos descubierto que nos fue mal. Es que por uno y por otro camino o partido, la apuesta es inevitablemente volver al pasado. Y por esa razón, aquí también en este programa, Salvador, lo que hemos propuesto a nuestro público, que es muy inteligente y siempre está atento a invitados tan importantes como tú, es que ahora no tomen una decisión. Es decir, estamos 23 de abril, no tienen por qué obligarse a tomar una decisión, no tienen por qué estar al borde todavía, ¿no? Yo lo que planteo es que disfruten el silencio y que miren, que analicen, que juzguen, que piensen y que escuchen sobre todo. Y que ya una decisión se empiece a tomar como en un mes. ¿Cómo debería para ti la gente sopesar cada plan, cada declaración, cada palabra? Y esta pregunta es más difícil. ¿Cómo debería elegir bien? Estoy muy de acuerdo contigo, Jaime, en que es muy, muy importante que nos tomemos un tiempo, pero no solamente para, creo yo, para tratar de ver cómo elegimos entre dos candidatos que han llegado a segunda vuelta, sino, como conversábamos hace un instante, para tratar de entender por qué se está repitiendo una situación. ¿Por qué el mapa electoral que hoy ha dado soporte a Pedro Castillo antes se lo dio a Verónica Mendoza más Gregorio Santos, antes a Ollanta Humala? ¿Por qué hay algo que sigue reclamando algo desde ahí? ¿Por qué hay más de un 40% que, si sumas a los candidatos que representan una opción de que continuemos con este modelo,
¿por qué mantenemos un porcentaje tan significativo? Si uno suma Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, George Forsyth, incluso en la votación del Partido Morado, del PPC, se supera un 40% de personas que dice que con todos los desafíos y problemas y cosas que no hemos atendido, este rumbo es un rumbo que sigue recibiendo apoyo. Si eso existe y estamos repitiendo cada 5 años este encontrón, ¿qué podríamos hacer de manera distinta? Y luego aterrizar eso a qué podrían hacer los candidatos que hoy están en segunda vuelta de manera distinta a sus propias trayectorias o a los propios mensajes que los llevaron a pasar a segunda vuelta. En segunda vuelta, ambos necesitan de un extra para poder superar la mitad más uno. Así que ambos necesitan escuchar del otro lado, ver cuáles son las banderas que el otro lado está levantando y ver de qué manera las puede atender, como un comienzo, ¿no? Bueno, y esta es una elección atípica, es una elección inédita, ¿no? Peste, depresión, muerte, hambre, carencia. Algunos dicen que no necesariamente el centro ha sido escuchado, ¿no? Sino más bien los extremos. ¿Te has puesto a pensar qué habría pasado si postulabas en esta elección? Creo que me atrevería a replantear lo que tú dices. Yo no sé hasta qué punto cabe decir que el centro no ha sido escuchado. Yo creo que el centro no ha sabido escuchar. Ya. Creo que la tarea, no importa si estás en el centro, a la derecha o a la izquierda, es escuchar. ¿Qué cosa es lo que está necesitando la ciudadanía, nuestra gente? Porque de eso se trata finalmente, tratar de convertirse en una opción. No sé qué hubiera pasado si yo hubiera postulado. Creo que es muy fácil equivocarse. Puede haber gente que diga, sí, y por ahí lo he visto en redes, si hubieras postulado, quizá el centro habría tenido otra opción, pero estamos especulando realmente, no hay manera que lo podamos saber, ¿no? No, pero cuando has dicho que el centro no se ha sabido hacer escuchar, percibo que algo tuyo allí fluye, es decir, a ti se te identifica como alguien de centro, ¿no? Y claro, el centro finalmente ha terminado electoralmente hundido, ¿no? Y quizá, digo, en esa expresión tuya puedo percibir como que, no sé, una cierta nostalgia. No hay una nostalgia, pero creo que hay, lo que he intentado decir, no sé si lo dije mal, es que siento que el centro ha escuchado menos a la ciudadanía y ha estado quizás más concentrado en querer hacerse escuchar, en querer ofrecer soluciones tecnocráticas de una manera o de otra en un momento tan crítico. Y por supuesto es mucho más fácil decirlo ahora que pasó la primera vuelta, ¿no? Todos somos generales después de la batalla. Sí. Pero no es algo que yo creo que quienes han representado al centro tienen que hacer un estudio, una exploración autocrítica, pero también hay que reconocer que el centro está atravesando problemas en diferentes partes del mundo. Solamente por mirar Colombia, por ejemplo, en Colombia el presidente Duque representó una opción que compitió contra una izquierda, mientras que Sergio Fajardo por el centro no estuvo tan lejos, pero no llegó a pasar. Y son momentos que están facilitando los discursos extremos. Y el centro se está asfixiando en diferentes lugares. No creo con esto que no haya responsabilidad en los representantes del centro, y creo que tienen que evaluarla, pero sí creo que parte de esa responsabilidad es haber creído que se llevaba el mensaje correcto sin escuchar el pedido, el clamor que podía venir de diferentes rincones. ¿Qué mensaje hubiese sido el correcto? Uno. Creo que insistiendo en lo que estoy tratando de decir, ¿no? No es tanto el mensaje, sino cuál es la necesidad, cuál es la escucha principal. Antes de elaborar un mensaje ¿y qué cosa es lo que tenemos? Yo creo que, bueno, hemos pasado años de revelaciones muy desagradables, revelaciones de corrupción, de la pobreza de nuestra infraestructura para enfrentar desastres naturales, de pleitos políticos que dejan completamente de lado las necesidades populares y finalmente una pandemia de esta magnitud. Creo que todo eso ha desnudado la debilidad de nuestra respuesta pública. Con todo lo que nuestro sector privado ha crecido y se ha sofisticado y se ha globalizado, seguimos siendo una sociedad que gira alrededor de la informalidad y por lo tanto su economía también. Entonces, ¿qué respuesta a la informalidad, a la precariedad, a la ausencia de los servicios públicos fundamentales? Creo que quizá uno de los pedidos fundamentales es
una atención mínima, básica, mínimamente digna y adecuada de las necesidades de salud, de seguridad, de trabajo, de alimentación. Exacto. No deseo incordiar con esta pregunta, pero hay gente también que me la reclama en las redes sociales. Si esta ausencia de un liderazgo en el centro se mantuviese, más allá de que estés haciéndolo muy bien en cosas como SINA, ¿tú te animarías eventualmente en una próxima elección, que es la del 2026, Dios mediante, a postularte, a lanzarte, a preparar un proyecto político, o estás bien haciendo cosas como SINA, como los prisioneros y tal? Tomo este tipo de preguntas con mucho respeto, y con respeto insisto en que creo que son preguntas equivocadas. O sea, una vez más, Perdóname. si nos preguntamos... No, por favor. Quiero decir... Te decía que no no quería pretendo incordiar. eludirla. Pero no quiero eludirla, pero antes de responder, lo que creo es que quizá ese impulso que nos lleva a buscar a una candidata, a un candidato, y de pensar que la solución va por ahí, también puede ser parte de la receta que hace que cada 5 años estemos ante los mismos problemas. No, yo te dije para preparar un proyecto político, que es distinto. Pero de todas maneras hay una sensación que yo creo que además es válida. Es decir, en la política hay liderazgos que son necesarios, pero creo que tienen que ir de la mano con, efectivamente, como tú precisas, de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo institucional y partidario. Yo no me he visto antes como una persona que hace carrera política. Me sorprendí al tener la convocatoria y la oportunidad de servir al país. Acepté, hice mi mejor esfuerzo con mis errores. No me veo como una persona en el campo de la política, pero sí creo que estamos ante una situación tan extrema y crítica que creo que debería llevar a todos los peruanos a preguntarnos de qué manera podemos contribuir. Si en algún punto la manera de contribuir fuera esa, solamente me animaría si fuera como parte de un colectivo organizado, con ideas claras, pero aún así porque hay que tener cuidado, porque muchas veces una frase se convierte en un tuit o en un titular fuera de su contexto. Está bien. No estoy buscando un camino político, pero creo que vivimos tiempos que demandan que todos estemos dispuestos a contribuir. No, pero digamos, la cita podría ser, si me permites, es si existiese un proyecto político en adelante, podría participar. Eso es lo que me parece haberte entendido. No estoy buscando participar, pero creo que ningún peruano, y yo tampoco, puede decir de ninguna manera lo haría. Exacto. Ahora, te decía que soy de los que piensa que debería leerse más poesía en televisión, deberíamos declamar más en horario estelar e insultarnos menos. Lamentablemente ocurre más lo segundo, ¿no? En el evento del otro día que mencionabas, con Alberto Vergara, Marisa Glave y Tony Alba, dijiste, lo que hemos hecho es destruir la cancha junto con las reglas y el partido. ¿Nos merecíamos un bicentenario así? Creo que no, pero es posible que lo necesitáramos. ¿Por qué? Quiero decir, si estamos en esta situación, quizá... Es decir, yo creo que una de tus preguntas iniciales es clave, porque una vez más nos encontramos aquí, tú dices, ¿qué cosa debemos hacer o no estamos haciendo para volver una y otra vez a esta situación? Yo creo que no nos merecemos un bicentenario como este, pero probablemente necesitemos ver el rostro de una serie de calamidades que nuestra sociedad no ha sido capaz de enfrentar mínimamente bien para reaccionar. Sea como fuere, Salvador, esto es un retroceso y no sé si estamos con eso de dar un paso atrás para dar 2 adelante, no lo sé. ¿Existen acuerdos mínimos, básicos, fundamentales que se puedan conseguir con los 2 candidatos, con uno más que con la otra, con una más que con el otro? Yo quiero creer que sí. Creo que no deberían limitarse a los candidatos. Como sabe Jaime, en algún momento compartí la idea de que este no era un momento para candidatos y ni siquiera para partidos, sino un momento de coaliciones, un momento más allá incluso de coaliciones, no necesariamente de movimientos o partidos del todo afines, porque el tamaño de la crisis y la emergencia que enfrentamos lo demanda. Por lo tanto, creo que es
indispensable que los candidatos puedan considerar acuerdos mínimos, pero creo que no tenemos por qué restringirnos solo a ellos. Yo creo que hay colectividades, otros partidos presentes ya en el Parlamento que no tienen candidatos para la segunda vuelta, pero sí creo y veo que comienzan a circular algunas ideas de mínimos que como ciudadanos podemos exigir que se respeten, precisamente, como citabas tú respecto de la conversación reciente, para que no rompamos la cancha, las reglas y el referee con el partido. Se va a jugar un partido, la política es un partido de discrepancias, pero discrepemos dentro del marco constitucional, garantizando que el acceso al poder es un acceso democrático que garantiza el cambio de turno, cumplido el periodo, y pensemos en algunas otras cosas más, como la libertad de expresión, las libertades constitucionales, etc. Lo que no sé si has logrado identificar, estoy seguro que sí, es que en cierto modo ambos candidatos, ambas postulaciones, acarrean un retroceso en derechos individuales. Ambos parecen tener tintes conservadores. Castillo en este programa ha dicho que no cree en ningún derecho individual. La señora Fujimori tiene, ya le conocemos, un ala conservadora muy notoria e influyente además en su partido. Por cualquier lado, derechos individuales lo veo muy difícil. ¿Cuál crees tú que debe ser la agenda mínima que debe plantear la ciudadanía, la calle, que es el tercer actor, a estos dos candidatos? La historia de los derechos de las minorías siempre es una historia de avances y retrocesos. Y es una historia que hay que ver en el plazo largo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los derechos civiles en los Estados Unidos, para tener un ejemplo de afuera que nos ayude a cierta objetividad. Obviamente, y estamos viendo ahora como consecuencia del juicio, a consecuencia del asesinato de George Floyd, que lo que parecía un logro inmenso liderado por Martin Luther King y antes por Lincoln, ha sufrido reveses y nunca ha terminado y se ha seguido avanzando y retrocediendo. Estoy de acuerdo contigo en que estamos en un momento de retroceso respecto de esos derechos. Ha habido un repunte de voluntades más conservadoras que se han manifestado en las urnas, y creo que eso no quiere decir que estas causas deban abandonarse. Y creo que deben estar entre los acuerdos mínimos de defensa de estos derechos que podemos exigirle a los dos candidatos, por más que su pensamiento no se incline hacia ellos no pretenden ser presidentes de sus partidos, sino de todos los peruanos. ¿Te preocupa el futuro? ¿Qué acarrea para ti, por ejemplo, vamos con los dos, qué peligros acarrea un gobierno de Castillo? Es muy preocupante saber que el señor Pedro Castillo no es un militante antiguo de Perú Libre, es un candidato que parece haber encontrado a Perú Libre y Perú Libre a él, y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tiene declaraciones absolutamente claras en el sentido de que él considera que el poder no debe tomarse para gobernar, sino para quedarse en él, y para no dejar que el poder sea arrebatado luego. Ese es un pensamiento claramente antidemocrático. Más allá de otros pensamientos totalitarios respecto precisamente de libertades individuales que el presidente de dicho partido ha expresado más de una vez. Yo creo que es una preocupación enorme que el partido que acompaña al candidato Pedro Castillo considere que su objetivo es llegar a través de las elecciones para tomar el poder y no soltarlo nunca más. Eso es algo que creo que como peruanos tenemos que rechazar, y es un temor que no es menor. ¿Y qué te preocupa de la señora Fujimori? Me preocupa que también tiene claras credenciales antidemocráticas en la historia de la formación de su movimiento, desde su padre hasta ella misma. Me preocupa que, habiendo tenido la extraordinaria oportunidad de guiar al país desde una mayoría abrumadora de 73 congresistas, haya sido, creo yo, su partido el principal causante de este ciclo de ataques que ha destruido la actividad política en este quinquenio. No digo que sean los únicos responsables, pero hay una responsabilidad del tamaño de 73 votos. Me preocupa que en el pasado haya asumido compromisos de colaboración y actitud constructiva que luego no cumplió. Es decir, creo que ambas candidaturas presentan preocupaciones que tenemos que analizar con serenidad, y pienso que, si bien creo que es bastante notorio, Jaime, que el miedo está circulando por las redes y por los comentarios y está tomando buena parte de la campaña, creo que no podemos hacernos los que no hay motivos para tener miedo, pero creo que es crucial
que no pensemos únicamente a partir del miedo. No podemos ser una ciudadanía atemorizada que decide un voto simplemente por temor. No, yo creo que estamos en un momento en el que los candidatos pretenden dirigir a nuestro país para todos los peruanos. Hay una, creo que, muy grande cantidad de votantes que no nos sentimos identificados con una opción o con la otra, pero que sabemos que, de acuerdo a las reglas del juego democrático, uno de los dos se va a encargar de gobernar nuestro país. Creo, y ya veo que están circulando algunas ideas, que hay que buscar darle fuerza a un lugar para la ciudadanía, la sociedad civil, diferentes colectivos, que busquen exigir compromisos, incluso establecer algunas alianzas con algunas causas para ver cuál de los dos candidatos se acerca a posiciones de mayor consenso para nuestro país. Salvador del Solar está hasta fines de mayo protagonizando Yo, Sina, el poeta. Se estrenó el 17 de abril en el Teatro Británico, tiene funciones sábados y domingos. Y, ¿lo dije bien? ¿Sí? Así es, sí, y se pueden adquirir las entradas a través de la plataforma Join Us, los sábados a las 8, los domingos a las 7. Y es una obra de teatro que, como dijiste gentilmente al inicio, Jaime, nos hace pensar mucho en la situación que estamos viviendo. Yo creo mucho en el poder del teatro para esclarecernos también. Sí, yo la recomiendo de manera entusiasta porque por momentos siento que Sina nos habla a los peruanos. Te agradecemos, Salvador. Muy buenas noches. A ti, muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Muy bien. Toca la pausa a esta hora en el programa y no se vaya. Tenemos luego al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, para hablar de las clases semipresenciales. Es muy importante. Se han anunciado hoy, me parece, sí, casinos, gimnasios, ¿verdad? Y estamos esperando los colegios también. ¿Por qué no? Está el temor evidente de los contagios de los niños. No me he olvidado de eso, soy padre de familia. Luego viene Sigrid Bazán, que es ya una virtual congresista y que ella y su agrupación adelantado que votarán por Pedro Castillo, porque nada está dicho.